Sobremesa con Lulú Medina. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina. Tenemos a una invitada maravillosa que se llama Kenia y que ahorita nos va a platicar. Pero de verdad, Kenia, es un privilegio tenerte aquí y tenerte por muchas razones. La primera, porque me encanta que seas una persona, un ser humano, una mujer que ha marcado, una persona, así que ha marcado algo que es de verdad. Gracias por hacer visible lo que a veces queremos hacer invisible. Y eso, por eso me siento muy honrada. No ha sido fácil, todo el mundo, de verdad, en el equipo, todo el mundo me decía, por favor, traigamos a Kenia, por favor, ¿no? Y tu sensibilidad, tu sencillez y tu humildad de estar aquí habla mucho de ti. Y de verdad, muchas gracias por ello. De veras que para mucha gente a lo mejor dicen, bueno, y ahora platicaremos, ¿y quién es Kenia? Platícanos quién es y cómo vamos a ir caminando y que hablemos acerca de esa pasión que te ha despertado el cambiar conciencias. No, pues muchas gracias por la invitación, de verdad, siempre es un honor, ¿no? Compartir. Y he dicho que el compartir es un regalo al alma, ¿no? Y así es como nos vamos siempre. Y yo estoy muy agradecida con Dios, con la vida y con el universo que me ha permitido, pues, haber experimentado, haber aprendido a través de los años de mi vida para que hoy, pues, haya formado o forjado a esta mujer, ¿no? Yo soy una mujer trans de 49 años, una mujer que le tocó vivir pues la violencia, la discriminación, el estigma, la criminalización por ser una persona diferente en una sociedad machista, represora, y que ha violentado no nomás a las personas LGBT, sino es generalizado hacia las mujeres. Y bueno, pues yo como Kenia Cuevas, pues al principio yo ya me había conformado con todos estos limitantes, ¿no? Ya que desde los 9 años pues salía expulsada por del seno familiar por la violencia, la discriminación por no aceptar que yo era una mujer trans. Y bueno, a esa edad me coloqué en el trabajo sexual, a esa misma edad conocí lo que era el consumo de sustancias psicoadictivas y a los 13 años adquirí VIH sin conocimiento, ¿no? Cuando empezaban a llegar pues la pandemia aquí a México en el año 86. Y bueno, cuando llegó el diagnóstico, pues yo decidí vivir en las calles de México y pues así viví hasta 20 años de mi vida. 20 años viviendo en la Alameda, me quedé con los niños rata, que eran los niños que vivían en las coladeras, en situación de calle en los 80s, en los 90s, el conocer cómo funciona el mundo de noche y pues también vivir y dormir en las calles, ¿no? Pedir limosnas, buscar comida a veces en las basuras, ¿no? Cuando no había mucho que pedir, ¿no? Y tener que buscar para pues calmar el hambre y el frío, ¿no? De las madrugadas. Y pues también muchas ocasiones en esos momentos pues me resentí, me enojé, me frustré, le grité a Dios hasta lo que no, ¿no? Porque yo le reclamaba, a ver, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? No que eras un Dios amoroso, no que eras un Dios que a todo mundo amaba y quería. Y entonces, con el tiempo, después de pues, tantos años de consumo y de calle, un día criminalizaron mi consumo. Llegué a un lugar de punto de venta de droga y ahí estaba comprando cuando llegó un operativo y me llevaron presa. Me llevaron al reclusorio norte, donde pues yo en ese momento no sabía ni leer ni escribir, entonces me entregaron un auto de formal prisión que otro interno me leyó y ahí es donde me entero que iba por daños contra la salud, posesión, distribución y venta de cocaína. Entonces, pues yo empecé a caminar en la cárcel como empecé a caminar en la calle, ¿no? Y si algo aprendí en la calle fue a defenderme. Y pues lo mismo fue en la cárcel, ¿no? Para empezar a enfrentar pues a gente que tiene conflicto con la ley, que pues también tiene transfobia, que también tiene limitantes, vulnerabilidades, ¿no? Como pobreza, falta de educación y de falta de muchos contextos, y pues también la violencia y la discriminación nos hizo esperar. Después de una riña que tuve en el reclusorio norte, me trasladaron a la penitenciaría de Santa Marta Catitla, donde ahí me doy cuenta que existe el dormitorio 10.
y el dormitorio 10 es donde concentran a todas las personas que viven con VIH privadas de la libertad. Y ya en Santa Marta, pues es donde me doy cuenta que la violencia incrementa, porque las sentencias son mucho más altas que en un preventivo y entonces las personas se vuelven matones a sueldo. Claro. Y pues ya no les importa, ¿no? Y pues la vida de otras personas las tienen en sus manos. Y bueno, pues también empezar a caminar en ese espacio donde pues ahí se generaba mucha discriminación por ser del dormitorio 10, por vivir con VIH, ya que todavía hasta estos días de hoy todavía se sigue viviendo un estigma de discriminación sobre esta enfermedad cuando ya es crónica, degenerativa, pero que tiene un control muy puntual y que ahora tenemos un avance muy importante, pero pues todavía eso nos falta, ¿no? Como seguir aprendiendo sobre esta enfermedad. Sin embargo, estando en la cárcel, pues me aventé casi 11 años. Yo tuve una sentencia de 24 años, sin embargo me fui defendiendo sola, gracias a una licenciada que conocí de jurídico de ahí del mismo penal, y ella me ayudó a tener como varios recursos y con ello tuve 3 rebajas de sentencia y les compurgaba con 10 años, 8 meses, 7 días. Y el día que me llegó mi última resolución yo ya llevaba 10 años, 8 meses. Entonces me faltaban 7 días para irme y pues justo en ese momento me llegó otra resolución que yo no esperaba, que era la absolución del delito. O sea que me dijeron, gracias por participar, esperamos que regrese pronto, aquí la esperamos, ¿no? Y pues así, al salir, decidí empezar un proceso de acompañamiento para la prevención del VIH con las trabajadoras sexuales. Hablé con la directora del programa de VIH de la Ciudad de México para que me pudiera dotar de insumos, ¿no? Como las pruebas rápidas de detección y los condones externos e internos para poderles entregar a las trabajadoras sexuales. Y durante 6 años me dediqué a hacer esta labor, donde empecé a desempeñar una serie de acompañamientos integrales para que ellas y ellos pudieran acceder a estos procedimientos de salud y a los tratamientos antirretrovirales, pero que también tuvieran adherencia a los mismos. Y las personas que no vivían con VIH al menos tuvieran el acercamiento a los medicamentos, a los métodos de barrera como el condón interno y el condón externo. Y con ello logramos disminuir un poco la pandemia dentro del trabajo sexual en la Ciudad de México, porque empecé a encontrarme con muchos escenarios, ¿no? En la comunidad trans, desgraciadamente, hay una desigualdad educativa y de muchos derechos que se les van negando a través de sus vidas, por el cual se van colocando en esferas pues, de vulnerabilidad y se empieza a criminalizar esos contextos, ¿no? Entonces, pues hay una falta de interés por documentos de identidad, ¿no? Que sin documentos de identidad no accedes a la salud. En primera, porque no te identificas con esa identidad. Y en segundo lugar, porque pues en el trabajo sexual no te piden documentos de identidad, claro, ¿no? Que el trabajo sexual también ha sido una herramienta laboral como única fuente laboral que tenemos las personas trans por esta negativa de la aceptación de la identidad de las empresas, ¿no? Por decir, o el cuestionamiento, ¿no? De cómo, en qué baño vas a entrar, ¿no? Y pues dime tú, y quién en sus 5 sentidos va a decidirse trans para poder vivir toda una vida de martirio, de claro, discriminación, de violencia, ¿no? Entonces, el empezar a abrir un panorama en el cual, o levantar las cloacas que nadie en el país quería levantar, pues fue titánico, ¿no? Después del asesinato de mi compañera Paola Buenrostro, que me tocó presenciar el primer transfeminicidio reconocido por una comisión de derechos humanos que a través de la denuncia y la queja que realicé, se logra esta recomendación y se logra reconocer como un transfeminicidio, aunque todavía no se tipifica el delito como tal en la ley como transfeminicidio, pero estamos en búsqueda de ello. Sin embargo, a través de ese asesinato, pues me di cuenta de la violencia institucional, sistemática que ejercen sobre las personas que somos diferentes a las 2 posibilidades del género que ha sido impuesto históricamente, ¿no? Ante una sociedad. Sin embargo, eso ha provocado que en la misma sociedad se genere la doble moral, ¿no? Porque las personas claro, que no permitimos que otras personas sean libres en su sexualidad, entonces las orillamos a que obligatoriamente tengan que vivir una vida, ¿no? O colocarse en un lugar donde no les corresponde, como tener una esposa, hijos.
Y entonces cuando van al trabajo es cuando pasan por la trans, ¿no? O ya de repente tienen al noviecito a escondidas, ¿no? O cosas así que cuando ya se llega a dar cuenta la esposa a los 40 años después de casados, es como un caos en toda la familia, ¿no? Pero esa es la doble moral a la que han obligado históricamente a muchas personas para no perder todo. Porque una persona trans, al menos yo así lo observo, cada vez que de una decide hacer esta transición, pierdes todo. Pierdes familia, amigos, hermanos, primos, tíos, herencias, casa, ropa, trabajo, o sea, pierdes todo. Y no cualquier persona está dispuesta a perder todo para poder ventilar sus sentimientos, sus gustos, ¿no? Sus orientaciones o su expresión de género como tal y como él quiere o ella quiere, ¿no? Sin embargo, esto nos ha costado mucho trabajo todavía como sociedad. La verdad es que está sumamente interesante y está tan interesante que ya nos pasamos del segmento, pero no te quería yo interrumpir. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y seguimos contigo. Muchísimas gracias aquí con Kenia Cuevas, muchísimas gracias por estar. Fíjate que lo que acabas de decir en el segmento anterior es sumamente intenso. Se dice fácil, se construye con tanto trabajo, con tanto dolor, con tantas lágrimas. Y a veces tragando camote y diciendo, no, tengo que seguir adelante, ¿no? Tocabas el tema del transfeminicidio, que es la primera vez que como tal se le tipifica, ¿no? Y de alguien tan querido para ti. Y que más allá de que fuera querido o no, o sea, yo lo veo, yo digo, para ti una vida difícil, una vida en donde te tuviste que enfrentar a la propia familia, en donde te tienes que enfrentar a la propia sociedad. ¿Qué fortaleza la tuya? O sea, hay que ser hecho de una pasta diferente para tener esa fortaleza, enfrentarte a cada fregadazo. ¿Qué pasaba por tu mente? O sea, ¿cómo hacerle? ¿Cómo aguantar? ¿Cómo tolerar? O sea, hasta me estás haciendo que... Sí, pues yo creo que hasta eso me quitaron, amiga, el miedo. ¿Sí? Hasta eso me quitaron y una mujer sin miedo, pues la verdad me da miedo. A mí también, una mujer sin ¿No? miedo. Entonces creo que, mira, yo creo que siempre lo que me levantó y me ayudó, ¿no?, a salir adelante fue mi abuela, que fue la persona que me crió los primeros años de mi vida, al menos hasta los 9, pues ella me enseñó valores, me enseñó a respetar, me enseñó a cuidar, me enseñó a ser independiente, ¿no? Me enseñó a ser responsable. Y esos valores no se olvidan aún estando en la calle, ¿no? Y siempre los recordaba con mucho amor y recordaba a mi abuelita. Y eso para mí era como mi aliciente de decir, tengo que continuar, tengo que seguir. En algún momento tengo que salir de este contexto porque tengo que hacer algo, ¿no? Sin embargo, a través de mi vida, a través de todo este enojo, frustración y todo este resentimiento que se generó, pues me di cuenta que con el enojo no iba a hacer nada. Con la rabia, con las vísceras no iba a hacer absolutamente nada, sino tenía que plantarme bien los pies en la tierra y que mi cerebro estuviera en blanco para poder empezar de ceros, ¿no? Y es ahí donde hago el ejercicio de perdonar. Y yo tuve que perdonar a todos estos agresores y a todos estos violentadores, a la sociedad, a mis padres, a la escuela ahí donde me maltrataban, o sea, en todos lados tuve que perdonar. Pero lo más difícil fue pedir perdón, ¿no? Porque también ese ejercicio lo tuve que generar. Y el pedirle perdón a una madre por no haber sido el hijo que ella esperaba, o a una sociedad por no ser el macho, porque esta ciudad es machista, ¿no?, que ellos esperaban, ¿no? Y empezar a reconocer todo este dolor y sufrimiento a través del perdón y de generarlo, me di cuenta que ni siquiera nunca había conocido la felicidad. La vine a conocer justo cuando empecé a perdonar, cuando me liberé de todos estos sentimientos, y ahí me di cuenta que la felicidad
pues tampoco es tener la mejor casa, no es tener el mejor trabajo, ni la cartera llena, ¿no? Ni tener la ropa de marca, ¿no? Me di cuenta que la felicidad es que sepas que hiciste lo correcto y que llegues a tu casa y te sientas en paz contigo misma. Y cuando yo empecé a sentir eso, ese sentir cuando llegaba a mi casa y me sentía feliz, me sentía tranquila, no sentía ansiedad, es donde me di cuenta que ese era mi lugar en esta vida. Y así que desde ahí, desde esa trinchera, es como empecé a generar estrategias, rutas, trabajo, constante también, ¿no? Porque no era de, ay, hoy ya se hizo, ¿no? Hoy amanecí. Sí, ya amanecí, ya está hecho, ¿no? Sino más bien era también la constancia, porque también, pues yo tengo muchas cosas que he desarrollado, sin embargo no fueron fácil convencer a las personas que me iban a ayudar, ¿no? Porque era convencerlas desde ceros. ¿Por qué? Porque la posibilidad de la transexualidad no era negociable en ningún lado, ¿no? Tan solo la persecución que vivimos todavía hasta hace 10 años las personas trans, porque a nosotras nos detenían y nos adjudicaban una falta administrativa por estar incitando a la prostitución a los hombres, por el simple hecho de ser quien quería ser. Y nos detenían en las calles de todo México, las patrullas, los de gobernación hacían operativos, ¿no? Los granaderos, los auxiliares, o sea, cualquier persona te podía detener. Antes entrabas a los mercados y ¿qué gritaban? La vestida, te aventaban los jitomates, ¿no? Toda esta violencia sistemática machista que se aprende, ¿no? Porque también algo que he aprendido dentro de este camino es que la violencia y la discriminación se aprende y lo peor es que se aprende desde la casa, ¿no? Que se refuerza en la sociedad y en los contextos socioculturales, pues es verdad, ¿no? Pero donde más se aprende y donde más se genera es en el primer momento en el cual tú debes de aprender cosas, ¿no? Que es la familia. Y tú hablabas acerca de que no sabías leer ni escribir, cuando te tienen que leerle el tema de que, bueno, pues nada más ya estás dentro de la cárcel y se acabó, que es un trancazo marca Acme. ¿Cómo transitar a todo esto y cómo empiezas a construirte? O sea, ¿cómo empiezas? O sea, me queda muy claro, dices, el tema del transfeminicidio a mí fue un tema que me marca, que hace que yo empiece a ver buscar una realidad diferente. Y por supuesto que el tema también en donde tú misma decides que vas a perdonar, que cuando tú dices y pides perdón, yo digo, a mí también me costaría trabajo pedir perdón y sobre todo pedir perdón de algo que no estoy convencida, de lo cual te voy a tener que pedir perdón, ¿no? Me queda muy claro que es parte del proceso, pero una cosa es el proceso y otra cosa es realmente la conciencia, ¿no? De decir, bueno, lo hago porque quiero. Pero aquí es donde yo me pregunto, cuándo decide Kenia decir, hoy sí, voy a empezar a aprender, me voy a construir y voy a empezar a decidir, quiero aprender a leer, quiero aprender a esto? Digo, eres una mujer preparada, eres una mujer que tiene un vocabulario bastante fuerte, pero además muy sabio. Entonces yo digo, caray, ¿no? O sea, digo, ¿dónde se construye? Y te voy a hacer una analogía con alguien que, permítemelo hacer y permíteme que no me vayas a querer dar un coscorrón por hacerlo, pero te voy a decir que hay una mujer a la que yo he admirado porque ella se construyó a sí misma y fue Isabel I. Ella siempre tuvo su cuello literal en la guillotina, o sea, literal, ¿no? Ni siquiera era guillotina, era machetas, bueno, era hachazo. Y ella se construye. Y entonces te escucho a ti y yo digo, tú te construiste, o sea, tú te construiste como ella se construyó de pe a pa. Es una analogía burda y te pido perdón por ello, pero realmente yo digo, eres una mujer que al construirse ha hecho la grandeza. Sí, yo creo que no ha sido fácil, ha sido un proceso, no fue de un día para otro, pero creo que lo que me marcó y lo que me hizo buscar esta línea de transformación fue el haber presenciado el transfeminicidio de mi compañera Paola. A partir de ese momento me di cuenta de que el no saber leer ni escribir, pues me estaban haciendo tonta en el MP, ¿no? Me estaban engañando con información, me daban documentos a firmar
en el cual yo no sabía ni qué estaba firmando, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a darme cuenta de que en este país no tenemos procuración de justicia. Me empecé a dar cuenta de la institucionalidad del sistema, y ahí es donde me indigné mucho más y dije, no, no puede ser posible que esto sea sistemático, que esté con todo mundo y a todas horas, y que sea un proceso que todos tengamos que vivir, ¿no? Entonces, pues para empezar, cuando dejan en libertad al asesino que yo misma detuve, ahí fue donde ya me indigné demasiado, me salió lo Cuevas, de verdad, ahí fue donde dije, ya, hasta aquí llegué, y ya no importa, o sea, en ese momento ya no me importó nada. Así que decido poner el ataúd de Paola en la Avenida de los Insurgentes, un miércoles a las 2 de la tarde, cerré, hice un caos en la Ciudad de México, y desde ahí pude gritarle al mundo y a la sociedad pues toda esta situación de violencia. Ya no me quedé callada, les grité a todo el mundo que las personas trans, porque ya no nomás hablé de mí, sino hablé de todas en conjunto, que todas no teníamos educación, vivienda, trabajo, salud, identidad, ¿no? Y que se nos negaban nuestros derechos, y pues todo el mundo se sorprendía, ¿no? Decían, ¿cómo? Pues si la comunidad LGBT, todo el mundo la conocemos, son re buena onda, ¿no? Todos son bien padres, ¿no? Y yo les decía, sí, pero dentro de la comunidad pues sabemos personas distintas, ¿no? Porque es un acrónimo muy grande y las personas trans quedamos en el último eslabón, y más cuando hacemos una transición a un género históricamente marginado, que es una mujer. Sí. ¿No? O sea, Sí. ¿no? Ahí es donde la violencia se recarga más, ¿no? Entonces, creo que desde ahí fue el momento clave para decidir ya no ejercer el trabajo sexual, ¿no? Porque pues hasta ese momento todavía ejercía el trabajo sexual. Aparte de que por la violencia de que dejaron en libertad al asesino, yo no me iba a ir a exponer otra vez al trabajo sexual. Ese fue el primer motor y el primer paso que di, ¿no? Dejar el trabajo sexual. A raíz de ahí empecé a brindar acompañamientos y me fui desenvolviendo efectivamente dentro de las instituciones, conociendo los protocolos, conociendo reglas de operación. Empecé a leer y escribir prácticamente con mi celular, ¿no? Y con los documentos que me daban, porque yo les preguntaba, ¿qué dice aquí? Ya veía la letra, la palabra, y me la grababa. Y entonces cuando yo veía un documento que me daban y reconocía, pues decía, ah, aquí dice esto, aquí dice el otro, y ya lo conjugaba. Obvio, ya después con el tiempo me metí a Linea, ya certifiqué primaria, secundaria, ahorita voy a entrar a mi preparatoria. Ay, qué padre. Quiero estudiar Derecho, ¿no? Y a pesar de que todavía pues voy en el proceso educativo, porque no es fácil después de 40 años, ¿no? Volver a regresar a estos entornos de estudio, ¿no? Y de enfocarme, pero he aprendido a hablar, ¿no? Y a comunicarme también en estos procesos, porque yo todavía hasta que mataron a Paola, yo te mentaba la mamá 20 veces para darte un buenos días, Puedes hacerme. porque era mi vocabulario, ¿no? Y era Claro. una forma de decir, porque en la calle es una forma de decir te quiero, ¿no? Por decir, ¿qué onda, hijo de tu tal por cual, ¿no? ¿Qué onda, cabrón? ¿Dónde andas, no? O sea, y tuve que dejar ese vocabulario a un lado precisamente por la relación que estaba teniendo con las instituciones, con los gobiernos. Y obvio que me empecé a dar cuenta que cuando llegaba enojada, golpeaba la mesa, les mentaba a su mamá, pues todo el mundo me decía, está bien, aquí estamos por si necesitas algo, ¿no? O sea, como que me daban la viada, ¿no? Y entonces me sentía más ignorada y decía, no, tiene que haber otra forma, ¿no? Y pues la otra forma fue esa, ¿no? Aprender a hablar, aprenderme a comunicar y no nomás reclamar, sino más bien hay un Proponer. problema y hacer una propuesta, Tú muy bien. ¿no? Y entonces desde ahí empecé a ganar como terreno y empecé a desenvolverme un poco más. He aprendido mucho. Actualmente, pues a pesar de que no tengo pues una licenciatura en Derecho, he litigado casos, he acompañado casos jurídicamente y logré la primera sentencia con perspectiva de género del caso de Nicole Naomi el año pasado, que fue asesinada por 2 militares, que también logró eso, ¿no? Que 2 militares por primera vez cumplen una sentencia penal en un Fíjate que reclusorio. te voy a pedir, estamos prácticamente cerrando este segmento, pero yo quiero que retomes toda la historia completa en este tercero segmento que tenemos. ¿Por qué? Porque el hecho que hayas litigado, que hayas ganado y que hayas logrado la sentencia de 2 militares
militares, o sea, subrayo, subrayo, Que es o sea, muy difícil que es muy en este difícil país. en este país. Yo creo que es algo que debes de hacer que esta sociedad se dé cuenta de que la única manera de romper la podredumbre de nuestras instituciones es enfrentándolas y enfrentándolas con inteligencia. Totalmente. Por eso, muchísimas gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con... Kenia Cuevas. Es que, dice, no sé qué, ya sé, pero tengo problemas, ¿qué te digo? Muchísimas gracias. Pues seguimos aquí con Kenia Cuevas. De verdad que ha sido muy interesante, muy intenso. Yo creo que yo me quedo con la palabra intenso, esta plática tan de verdad, en temas a veces desgarradores, y perdón, así lo veo, temas desgarradores, en temas de vida. No estamos acostumbrados, la sociedad no está acostumbrada a escuchar este tipo de cosas, ¿eh? La sociedad está acostumbrada, a la sociedad nos gusta lo rosa, lo bonito, ¿no? Todos somos felices, ¿verdad? Que todos somos felices, ¿no? Y no es así, esto es la vida. Claro. Entonces, cuando te oigo, y decíamos en el segmento anterior, y ahora yo te pido que lo retomemos, y que hablemos de ese tema tan fuerte que fue haber ganado un litigio sin ser abogada, primero, pero con la convicción de que lo que menos podía pasar era una injusticia más. Y ahí estás. Sí, el caso de Nicole Naomi, pues me llegó ya, pues me hablaron por teléfono que había sido asesinada por 2 militares que habían sido detenidos en una persecución porque los vecinos tocaron el botón de pánico, ¿no? Y entonces llegó la patrulla y justo se iba arrancando el carro con los 2 militares. Justo en Reforma, en la Ciudad de México, al dar la vuelta en la glorieta de La Palma, chocan y ahí es la detención, ¿no? Pues ya cuando me avisan, pues ya llego, veo la carpeta, veo qué habían hecho los ministerios públicos, cómo le iban a judicializar, y en ese momento pues empecé como también a aportar, ¿no? Logramos vincular a proceso a los 2 militares, que en ese momento la Sedena, a través de transparencia que yo solicité, me los dio en activo. Sin embargo, ya durante el proceso y durante el juicio, pues sale, ¿no?, que eran militares, y entonces el juez solicita el activo de la Sedena y la Sedena dice que están no activos. Y entonces dije, ¿cómo puede ser si en la detención, a través de una institución pública que garantiza la transparencia en México, me están diciendo que estaban en activo? Entonces, ¿quién está mintiendo, no? Y sí, pues por eso el juez determinó que sí se tenía que llevar un juicio penal y que como estaban activos, al finalizar de ese juicio tendrán que enfrentar un juicio militar, ¿no? Sin embargo, no fue fácil porque los testigos no querían hablar. Hubo muchos testigos, pero no todos querían hablar por miedo, porque claro, en México la justicia... Ayer estaba en un programa con la coordinadora de género de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pues no existe la justicia en México, ¿no? Literal, un proceso de justicia no lo hacen adecuadamente. Entonces, con esta indignación, con este proceso, pues fue como llegamos a la primera sentencia con perspectiva de género, porque también durante el proceso tuve que ir sensibilizando a los jueces, explicándoles todas las interseccionalidades de la violencia que van viviendo las mujeres trans y cómo se van colocando en estas esferas de vulnerabilidad, y una de ellas, y la más fuerte, es el trabajo sexual, por la falta de educación y de trabajos que tenemos las personas trans en México. Y la verdad, el veredicto fue muy satisfactorio, a pesar de que no era el esperado, porque hubiéramos esperado una sentencia un poco más alta. Sin embargo, creo que el veredicto fue muy acertado, ¿no? Porque decía el juez que a pesar de que Nicole Naomi no contaba con su cambio jurídico legal del cambio de nombre,
ni tampoco existía la tipificación del delito de transfeminicidio. No por ello se le iba a dejar de tomar en cuenta que era una mujer trans perteneciente a la comunidad LGBT, un grupo altamente vulnerado como trabajadora sexual, y también le dieron una calidad migrante por haber llegado a México, a la Ciudad de México de Veracruz, para buscar mejores oportunidades de vida, ¿no? Y dio como la punta o la cereza del pastel diciendo que pues el agravante era la transfobia, ya que antes de matarla le habían mencionado que la mataban por joto, ¿no? Entonces, y el testigo, pues la verdad es que dijo todo sin conocer la carpeta de investigación, ¿no? Y los jueces pues lograron entrevistarle, logré medidas cautelares para el testigo, porque precisamente por ello no querían denunciar, no querían hablar. El brindar un acompañamiento integral también a la otra parte de los testigos, pues fue también parte del proceso, ¿no? Porque las autoridades mexicanas no acompañan a los testigos, ¿no? Y si quieres hablar bien, y si no, pues vete por donde veniste, ¿no? Sin embargo, la labor de convencimiento, de acompañamiento, de traslados, de seguridad que le dieran, ¿no? A partir del momento que declaró, todo eso orilló que esta persona se hablara y con ello logramos la sentencia. Sin embargo, a pesar de que logro esta primera sentencia con perspectiva de género y después sale el protocolo de la Suprema Corte de Justicia para juzgar con una perspectiva de género en el cual también participé, pues esto viene como a sumar, ¿no? Sin embargo, a pesar de que en México no hay justicia, es una entre un millón, ¿no? Claro. ¿No? Y que también tiene que ver mucho la sociedad civil o las mismas víctimas indirectas, Kenia Cuevas ha venido desarrollando su propia justicia. Su propia justicia porque, por decir en el caso de Paola Buenrostro, que es cuando yo inicio con todo esto, pues el asesino todavía está libre, ¿no? Y acabamos de lograr que se diera una recompensa de $500,000, que está en las redes sociales de Casa de las Muñecas, de nosotros, de la Fiscalía, pues para ver si lo detenemos, porque ya van 7 años en su búsqueda y no logramos la reaprehensión. Sin embargo, pues al pesar que no ha habido justicia, yo he venido desarrollando todo un programa y una metodología de intervención para brindar acompañamientos integrales a la comunidad trans dirigidos a la reinserción social, económica y laboral. De verdad que yo estoy muy satisfecha de tenerte aquí, muy contenta. Yo no sé cómo decirlo, la verdad es que hoy creo que hasta estoy burra para hablar. Pero seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. En el siguiente corte vamos a seguir analizando lo que estás planteando. Muchísimas gracias, de verdad, Kenia, por estar aquí. Gracias. Kenia Cuevas, de la Casa de las Muñecas, que de veras es maravilloso lo que haces. Muchas gracias. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Tenemos a Kenia Cuevas, que pues precisamente los temas tan sensibles por los cuales ha estado pasó ella, pero quien ha trabajado también para erradicar el tema de violencia en toda la comunidad trans, y que además convencida no solamente de erradicar la violencia, sino de darles el acompañamiento. Y parece mentira, ¿no? Parece mentira, pareciera que son dos contextos diferentes, ¿no? Finalmente se convergen, y al converger finalmente el impacto que pueden llegar a tener en la persona es impresionante, ¿no? Entonces qué bueno que a mí sí me gustaría que nos platicaras más sobre el tema, cómo empiezas y cómo creas precisamente desde los temas legales, porque además desde los temas legales empieza todo, pero sobre todo ese acompañamiento que termina generando para ti pues realmente ¿qué será? ¿Cómo decirlo? Yo creo que un lugar seguro para aquellas personas que necesitan tener ese lugar seguro, ¿no? Sí, totalmente, como te decía en el fragmento pasado, efectivamente yo fui construyendo mi propia justicia, porque en el país y en el Estado no hay justicia y aparte abandonan a las víctimas, ¿no? Y yo me pude haber quedado, amiga,
en mi contexto de víctima, de enojada, de Así es. frustrada, de violentada, ¿no? Y con este potencial hubiera sido una Teresa Mendoza, porque propuestas hubo. Sin embargo, decidí cambiarle el contexto y darle la vuelta al sartén y decir, no puede ser posible, yo no quiero ser igual como fue la sociedad conmigo. Yo quiero que se den cuenta que somos diferentes y que podemos pues ser diferentes, ¿no? Así que desarrollé una metodología de acompañamiento integral para las mujeres trans, donde a través de un programa de intervención hemos logrado, ¿no? Pues avances importantes en la educación, en la salud, en la vivienda, en el trabajo, en la identidad de estas mujeres, en la justicia tan solo, ¿no? Porque pues logramos también la unidad especializada de transfeminicidios dentro de la Fiscalía, que eso nos ayuda y nos permea a seguir contabilizando los casos, a ver cuál es la raíz de la transfobia que se genera en estos asesinatos y todo. Pero sin embargo, a través de las casas que he venido construyendo y de la organización que fundé, pues es una metodología de 4 ejes, ¿no? Que es ingreso, intermedio, avanzado y vida independiente, donde en cada etapa como organización tenemos cierta responsabilidad que cumplir con cada una de las chicas, ¿no? Y también ellas tienen ciertas responsabilidades en cada una de las etapas para poder dotar las herramientas, profesionalizarlas y que se generen estas estrategias de redes sociales entre ellas mismas para que se puedan ir acompañando, conozcan y reconozcan sus derechos humanos porque ni eso conocían, ¿no? Entonces, este programa, pues en ingreso lo primero que buscamos es documentos de identidad, salud física, salud mental, y es un periodo aproximadamente de 1 mes, ¿no? En el cual se van adaptando a la metodología. Después se les hace otra entrevista de invitación. Cada una de las etapas se les hace una entrevista de invitación para continuar, porque también es su decisión si en cada una de las etapas se van. Válido. Entonces, en la segunda etapa, ya si deciden quedarse, es una etapa de 8 meses. La gran mayoría llega sin estudios, literal, sin primaria, sin secundaria. Entonces, iniciamos el programa de INEA, que es primaria y secundaria, ya certificadas. Al mismo tiempo llevan talleres de autonomía económica, culturales, deportivos, artísticos, digitales, de idiomas y todo lo que ayude a la deconstrucción de la violencia. Pero también en esta segunda etapa se rescatan hábitos que se pierden en esos contextos de vulnerabilidad, ¿no? Como levantarte temprano, tender tu cama, lavar tu ropa, entrar a tu clase, hacer tu tarea, lavarte los dientes, ¿no? Literales. Literal. Y hay que enseñarles. Ya terminando esta segunda etapa, pasamos a la tercera etapa, que es la preparatoria en línea, y al mismo tiempo el trabajo de salud mental, pues las lleva a que en esta etapa ya hagan un proyecto de vida corto, mediano y largo plazo. Se les prepara desde la creación de su currículum y todo para lo laboral, y ya se vincula a las empresas con las que estamos colaborando, donde respetan su identidad de género y sus derechos laborales, y con ello pues durante todo su proceso de preparatoria ya están trabajando y empieza un proceso de ahorro. El 80% de lo que van percibiendo ellas mismas se va a una caja de ahorro y el 20% se lo pueden ir gastando como quieran. ¿Por qué? Porque pues la casa les sigue dando todo, ¿no? Claro. Comida, techo, vestimenta, ¿no? Traslados, todo esto. Y al terminar la preparatoria se junta un dinerito con estos ahorros y llegamos a la cuarta etapa, que ya se le asigna a un consejero de vida independiente, donde ya se le empieza a acompañar a buscar ese primer cuartito, a comprar esa primer camita, esa primera estufita, ¿no? Lo básico, porque así empezamos todos y todas, ¿no? Así es. Y seguir acompañando para los procesos universitarios, ¿no? Irle dando seguimiento cada 15 días, el psicólogo todavía le sigue dando pues su acompañamiento individual hasta que ella los decida, ¿no? Hay chicas que han llegado hasta la cuarta etapa exitosamente, hay otras que desde la segunda etapa han salido exitosamente, y hay otras que de plano han salido después de la primera etapa, pero por lo menos buscan redes de apoyo y ya no regresan a los mismos contextos de violencia. Esos contextos. Entonces, con ello hemos acompañado a muchísimas mujeres a través de 3 años que lleva la primer casa. Actualmente ya tengo 3 espacios, uno en Cuernavaca, Morelos, otro en Apasco, Estado de México, y el primero que es Paola Buenrostro, que también el nombre es para dignificar a mi compañera Paola,
y a través de su nombre y de este lugar, pues sea un lugar seguro, digno y respetuoso a los derechos humanos de estas mujeres, ¿no? También quiero mencionar que desde que mataron a Paola me he dedicado a rescatar los cuerpos de las mujeres que mueren en estos contextos, porque aún después de muertas nos siguen violentando. Las familias no nos van y nos reclaman, o cuando van, te reclaman, entonces llegan con un traje y corbata para vestirte de caballero, y pues todo eso no lo he permitido, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el momento que me entero que una mujer es asesinada, pues trato de respetar su identidad desde una Así carpeta de investigación, desde el lenguaje de los funcionarios públicos, y si llega la familia también le tiene que entrar al toro. Y bueno, con ello pues he acompañado muchos casos, 60 aproximadamente de mujeres que han muerto en estos contextos, desde buscar funeraria, darles servicios funerarios, acompañamiento, enterrarlas, todo. Y de estos 60, 12 de plano la familia me dijo que qué bueno que se habían muerto. Entonces estas mujeres pasan a ser familia de Tiresias, y también pues llevo muchos años aterrizando un proyecto del primer mausoleo para mujeres trans en el mundo, para poder dignificar sus vidas, sus identidades, y que en un acompañamiento integral a la muerte digna tengamos un lugar donde irles a llorar, ¿no? Porque eso nos merecemos todos. Y en ese sentido, este 25 de mayo del 2023 se va a colocar la primer piedra. Es un trabajo en colaboración con la alcaldesa de Iztapalapa en Ciudad de México y con la fiscal Ernestina Godoy y el diputado Temístocles del Congreso de la Ciudad de México, para poder construir este mausoleo donde van a poder ingresar 154 espacios, o sea, o personas que han muerto en estas condiciones de violencia, y va a ser un lugar muy digno, muy representativo dentro de un panteón público. Pero a través de la asociación he venido desarrollando una visibilidad sobre las problemáticas estructurales de las personas trans. He puesto en la mesa pues todas estas problemáticas, pero no nomás eso, como decíamos hace rato, sino también con propuestas que nos han ayudado a capacitar a la función pública, a armar protocolos, a modificar reglas de operación, a modificar reglamentos internos dentro de las instituciones para modificar nuestros vocabularios, nuestras intenciones y el acompañamiento que da la institucionalidad, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo totalmente titánico, ¿no? Porque ha sido ir contracorriente, ¿no? Contra la sociedad, contra las autoridades, contra el sistema, contra la policía, contra todo mundo, pero al final del día llegamos a un punto en el cual ya hay una visibilidad tan grande que nos permite estar desde cada quien desde su trinchera, tener estas facilidades y oportunidades de vida, y que no se siga criminalizando la identidad de género. A mí pues me han dicho, ¿no?, que soy un parteaguas, un antes y un después de la lucha trans. Sin embargo, creo que el parteaguas es Paola, ¿no? Porque Paola, con su cuerpo, con su vida, con su sangre, pues dio esta mirada distinta, ¿no? Yo soy un instrumento, uno más, porque pues los activismos hay muchos atrás de mí, muchos que vienen adelante de mí, ¿no? Y soy un instrumento más, pues en esta lucha. Sin embargo, el hecho de tener una convicción clara fue porque cuando estaba enterrando a mi amiga yo le prometí que no iba a descansar hasta no tener justicia. Y en el camino me di cuenta que la justicia no era la detención del asesino y mandarlo a prisión, sino la justicia para mí fue modificar todo un sistema, visibilizar una problemática estructural en todo el país, y no nomás en el país, sino en todo el mundo, porque pues de todo el mundo me buscan precisamente por todo lo que he hecho, pero también la creación de estos espacios dignos para las mujeres trans, y que ahora todas las instituciones públicas me canalizan a las personas trans por la expertise y la profesionalización que tenemos sobre este tema. Sin embargo, ahora y hoy en día pues me siento muy, muy tranquila, en paz conmigo misma, como te lo dije hace rato, Sí. por todo lo que se ha logrado. Sin embargo, sé que todavía falta mucho que realizar. La lucha pues no va a terminar aquí, va a continuar, pero el reconocimiento de los derechos humanos lo deberíamos de tener todos y todas, ¿no? Porque todos somos seres humanos, que reímos, lloramos, cagamos, nos echamos pedos y vamos al mismo hoyo. Sí. Y esa es la realidad de todos, amiga. Sí.
El día que nos demos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta que no hemos dejado nada en esta vida. ¿Qué es lo que vas a dejar? Porque también yo lo he dicho muchas veces. Mucha gente dice, es que yo vivo en el privilegio. No, no está mal el privilegio. ¿Qué vas a hacer con tu privilegio? ¿Para dónde lo vas a dirigir? Si lo vas a dirigir para que desde la superioridad humilles y maltrates a otra persona, o lo vas a dirigir para que desde tu superioridad puedas poner estos temas y puedan cambiarlo desde arriba. Pero necesitamos procesos de equidad en el país, necesitamos humanizarnos, necesitamos sensibilizarnos y reconocernos también y reconciliarnos, porque estamos molestos con la institucionalidad, con los gobiernos, con la sociedad, pero también no vemos la profundidad del problema, que es la pobreza, la falta de educación, la falta de empleos. Los empleos que tenemos son muy mal pagados y que no tenemos condiciones de vida. ¿Por qué? Porque hemos sido saqueadas por esos políticos que no nos han permitido, desde una convicción, generar cambios en nuestro país, sino más bien han venido a saquear nuestro país, precisamente porque vivimos en la ignorancia, ¿no? Entonces, es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es mi realidad, fue lo que me tocó vivir y yo no lo puedo maquillar, yo no puedo decir, ay, me la pasé bien en la calle, ¿no? Agarrándome la bolsita de plástico, ¿no? Con periódico. No, se sufre, duele, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer con todo ese dolor y ese sufrimiento? Pues hacer un cambio del cual yo no estoy de acuerdo que siga sucediendo, ¿no? Es por ello que Casa de las Muñecos se ha posesionado como una de las organizaciones pues, más reconocidas en la Defensoría de Derechos Humanos, por la convicción muy clara que tenemos como objetivo general, que es el brindar un acompañamiento hacia los derechos humanos y el reconocimiento de los mismos y garantizarlos definitivamente. Pero pues la verdad yo estoy muy contenta con Dios, con la vida, con el universo, porque si tú me preguntaras ahorita, ¿qué cambiarías de tu vida si volvieras a regresar? Nada. Nada, chula. Nada. Absolutamente nada, y lo volvería a vivir con esta dignidad y con este orgullo que tengo el día de hoy, porque a mí no me da pena decir, yo tengo y soy una de las primeras mujeres en México que vive con VIH. No me da pena decir que estuve 20 años tirada en la calle drogándome y tomando cañitas todos los días de mi vida. Porque gracias a todos esos procesos, hoy pude crear una metodología que sí está impactando en esas poblaciones, porque desde la profesionalización, muchas veces pensamos, ay, que el experto tal, y que tiene tantas maestrías y que tantos doctorados. Ya está, doctorados. ¿No? Y llegan con una propuesta que yo cuando veo sus propuestas digo, Dios mío, ¿y de dónde sacó esta información? ¿Quién le dijo que eso sucede en la calle? Claro, ¿no? ¿Quién le dijo que eso sucede en las drogas? O sea, está mal, ¿no? Entonces, pensamos que desde la superioridad, no está mal la superioridad, pero la superioridad y el conocimiento, cuando hay un acercamiento con las poblaciones afectadas y que realmente conozcas la problemática, puede ser muy favorable. Pero cuando no hay este acercamiento y creemos que tenemos y somos la neta del planeta, desde ahí ya se fregó todo. Y lo malo que esas personas que dicen ser la neta del planeta no son, la son neta. nuestras gentes que toman decisiones en nuestro país. Cierto. ¿No? Pues prácticamente estamos cerrando, ha sido una conversación intensa, una conversación que nos simbra, que también nos hace, de verdad, creo que algo que nos tiene que quedar muy claro es, el tema no es visibilizar solamente el problema que ustedes están viviendo, todo el tema transgénero, sino más bien es visibilizar que como sociedad tenemos que cambiar, que como sociedad nos tenemos que enfrentar a una serie de condiciones que hemos sido omisos, que hemos sido, de verdad es una vergüenza que a veces preferimos no enfrentar las cosas para hacer caso, no nos importa, porque mientras no nos afecte no nos importa. Y yo creo que mi reconocimiento para ti, creo que realmente me siento muy honrada de tenerte, me siento muy honrada de que platicáramos, de que tuviéramos esta conversación, pero sobre todo me siento muy honrada de que trabajes para aquellos que te necesitan, para aquellos y para aquellas que te necesitan. Y de verdad, por ello gracias. Hoy ha sido una mañana de
de verdad de decir gracias porque tenemos seres humanos que tienen esa sensibilidad y esa capacidad de hacer el cambio y no se cambian las cosas, tienes toda la razón. Gracias a que tuviste ese enojo, te dio ese arrojo. Gracias a que tuviste esos resentimientos, hoy eres la mujer que se puede enfrentar a muchos y pelear por todos. Gracias por ello, gracias porque también esto impacta de manera positiva a la sociedad. De verdad, Kenia Cuevas, gracias por todo. Pues muchas gracias por gracias. tu vida. No, Gracias. pues muchas gracias y también decirle a toda tu audiencia que todo lo que imaginen en esta vida es real, si sus corazones así lo desean, y que ahora mi mayor venganza va a ser que todos seamos felices. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, gracias, Kenia.